¿Sabías que la mayoría de los conflictos modernos tienen un factor común? No es la religión, no es la ideología, es el petróleo. Desde guerras devastadoras hasta golpes de Estado, este recurso ha definido el destino de naciones enteras y ha concentrado el poder en unas pocas manos. Sin él, el mundo tal como lo conocemos no existiría. Pero ¿qué costo hemos pagado por depender de esta sustancia negra que arde con facilidad y deja cicatrices imborrables en la historia? El petróleo no solo ha impulsado la civilización, también ha sido su condena. Desde el momento en que se descubrió su potencial, los gobiernos, las corporaciones y los magnates han librado guerras, derrocado líderes y manipulado mercados para asegurarse el control absoluto. Cómo un líquido viscoso enterrado en las profundidades de la Tierra llegó a gobernar el mundo. ¿Quiénes son los verdaderos dueños del petróleo y cómo han moldeado el destino de naciones enteras? ¿Hasta qué punto las grandes petroleras han manipulado gobiernos y provocado conflictos globales en su beneficio? Lo que estás a punto de descubrir no lo enseñan en los libros de historia. Piénsalo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las guerras ocurren por democracia, derechos humanos o terrorismo? Pero la verdad es mucho más oscura. Afganistán, Irak, Libia, Venezuela. Todas estas naciones tienen algo en común: reservas gigantescas de petróleo. No estamos hablando de teorías de conspiración, estamos hablando de hechos documentados, gobiernos derrocados, crisis económicas inducidas, embargos, sanciones. Todo por un solo objetivo: el control absoluto de la fuente de energía más poderosa del mundo. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, desde el descubrimiento del petróleo hasta su impacto en la política moderna. Desentrañaremos cómo el petróleo se convirtió en la moneda más valiosa del planeta. ¿Quiénes realmente lo controlan y qué futuro nos espera en un mundo gobernado por esta sustancia oscura? Esto es la historia oculta del petróleo. El petróleo no siempre fue sinónimo de riqueza y poder. Durante siglos, esta sustancia negra y viscosa se consideró un simple residuo sin valor. Pero cuando los seres humanos descubrieron su verdadero potencial, todo cambió. Las primeras referencias al petróleo se remontan a la antigua Mesopotamia, donde las civilizaciones sumerias y babilónicas lo usaban como sellador para construcciones y embarcaciones. Incluso en el antiguo Egipto se empleaba en la momificación de los muertos. Los chinos lo extraían con sistemas rudimentarios para usarlo como combustible en lámparas y en la medicina tradicional. Pero lo interesante es que, aunque estas civilizaciones conocían su existencia, nunca imaginaron que se convertiría en el recurso más codiciado del planeta. Durante siglos, el carbón fue la fuente de energía dominante. Las máquinas a vapor movían el mundo, y el futuro parecía estar escrito en humo negro. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, todo cambió. En 1859, Edwin Drake perforó el primer pozo de petróleo en Pensilvania, Estados Unidos. Lo que encontró cambiaría la historia para siempre. Al principio, el petróleo era utilizado como un sustituto barato del aceite de ballena para lámparas, pero no pasó mucho tiempo antes de que se descubriera algo aún más revolucionario: podía alimentar motores. Este hallazgo marcó el inicio de la era del petróleo. La revolución industrial entró en una nueva fase, donde la movilidad ya no dependía del carbón, sino de un recurso mucho más eficiente: el oro negro. A medida que la demanda de petróleo aumentaba, surgieron las primeras compañías petroleras. Y aquí es donde la historia comienza a tornarse sombría. Lo que parecía un descubrimiento beneficioso para la humanidad pronto se convirtió en una batalla por el control y la dominación.
En Rusia, el zar Nicolás II impulsó la explotación del petróleo en Bakú. En Medio Oriente, el Reino Unido y Francia comenzaron a establecer concesiones petroleras en Irán e Irak. Y en Estados Unidos, un hombre cambiaría la historia del petróleo para siempre: John D. Rockefeller. El descubrimiento del petróleo cambió el mundo para siempre. Pero su verdadero impacto no radicaba solo en la energía que proporcionaba, sino en quien lo controlaba. El petróleo no solo generó riqueza, creó imperios. Y si hay un nombre que representa el poder petrolero en su máxima expresión, ese es John D. Rockefeller. A finales del siglo XIX, Rockefeller comprendió lo que nadie más veía. El petróleo no era solo una mercancía, era la clave para el dominio total de la economía. Su estrategia: unificar, aplastar a la competencia y monopolizar el mercado. Compró pequeñas refinerías a precios irrisorios. Impuso acuerdos secretos con los ferrocarriles para obtener tarifas de transporte más bajas. Creó una red de distribución que hacía imposible que otras empresas sobrevivieran. El resultado fue que en pocos años, Standard Oil controlaba más del 90% del petróleo en Estados Unidos. Pero Rockefeller no solo dominaba el mercado. Influía en los gobiernos, financiaba campañas políticas y dictaba las reglas del juego. El petróleo no solo movía máquinas, también movía la política. Para finales del siglo XIX, el poder de Standard Oil era tan abrumador que el gobierno estadounidense no tuvo más opción que intervenir. En 1911, la Corte Suprema ordenó la disolución de Standard Oil en más de 30 compañías más pequeñas. ¿El castigo acabó con el poder petrolero de Rockefeller? Para nada. Las empresas que surgieron de Standard Oil se convirtieron en los gigantes del petróleo que hoy dominan el mundo. ExxonMobil, Chevron y BP, antes conocida como Standard Oil of Indiana. Lo irónico es que, aunque la ley dividió Standard Oil, el poder quedó en las mismas manos. A medida que las compañías petroleras crecían, los gobiernos empezaron a darse cuenta de algo alarmante. El petróleo no solo era energía, era un arma. Sin petróleo, los ejércitos no podían moverse. Sin petróleo, las economías colapsaban. Sin petróleo, las naciones quedaban vulnerables. Desde este momento, el control del petróleo ya no estaba solo en manos de empresarios. También se convirtió en un objetivo estratégico para gobiernos, agencias de inteligencia y ejércitos. ¿El resultado? Guerras, invasiones y golpes de Estado con un solo objetivo: asegurarse el control del crudo. El petróleo no solo movió la economía, también movió ejércitos. Desde el siglo XX la historia de las guerras es, en gran parte, la historia del petróleo. Durante la Primera Guerra Mundial, las máquinas de guerra modernas dependían del crudo. Los tanques, los aviones y los barcos requerían grandes cantidades de combustible. Los aliados pronto entendieron que sin petróleo no había victoria posible. Pero fue en la Segunda Guerra Mundial cuando el petróleo se convirtió en un factor decisivo. Los nazis, con Adolf Hitler al mando, sabían que su éxito dependía de controlar los recursos energéticos. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, uno de sus objetivos principales era el petróleo del Cáucaso. Sin él, la maquinaria de guerra alemana colapsaría. En el otro extremo del mundo, Japón también necesitaba petróleo. Cuando Estados Unidos impuso un embargo petrolero en 1941, Japón vio el ataque a Pearl Harbor como la única forma de garantizar su suministro de combustible. La guerra por el petróleo estaba en marcha. El mismo patrón se repitió en la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética no solo competían por ideología,
Competían por el control de los recursos estratégicos, y el petróleo estaba en el centro de esa batalla. A partir de los años 50, los golpes de Estado y las intervenciones militares dejaron claro que el verdadero objetivo no era la democracia ni la libertad, sino el acceso al oro negro. En Irán, 1953, la CIA orquestó un golpe de Estado contra el primer ministro Mohammad Mossadegh, quien había nacionalizado el petróleo iraní. Las compañías petroleras británicas y estadounidenses no podían permitirlo. El resultado fue la imposición del Shah de Irán, un dictador pro-occidental que garantizaba el acceso al petróleo para Occidente. Décadas más tarde, en Irak, 2003, el patrón se repitió con la invasión estadounidense. El pretexto fue la existencia de armas de destrucción masiva, pero nunca se encontraron. Lo que sí tenía Irak era una de las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Coincidencia? El petróleo ha sido la excusa perfecta para justificar guerras y cambios de régimen. Y mientras las naciones luchaban por el control del crudo, las grandes corporaciones petroleras obtenían ganancias multimillonarias. A finales del siglo XX, el mundo experimentó una de las mayores crisis energéticas de la historia. En 1973, los países árabes de la OPEP impusieron un embargo petrolero contra Estados Unidos y Europa, como represalia por su apoyo a Israel en la guerra del Yom Kippur. El precio del petróleo se disparó. Las economías occidentales entraron en crisis. Fue una muestra clara del poder que el petróleo tenía para moldear el destino de naciones enteras. Desde entonces, la dependencia del crudo ha sido utilizada como un arma de presión política. Las sanciones, las guerras y las alianzas estratégicas giran en torno a una sola pregunta. ¿Quién controla el petróleo? ¿Rusia? ¿Arabia Saudita? ¿Estados Unidos? ¿Venezuela? Los mayores productores han usado el crudo como herramienta de poder. Un conflicto en Medio Oriente, una decisión de la OPEP o una sanción económica pueden cambiar el precio del barril y afectar la economía global. Pero el mundo está cambiando. Las energías renovables amenazan con reducir la dependencia del petróleo. Las grandes petroleras y los gobiernos lo saben, y no van a ceder su poder fácilmente. ¿Qué pasará cuando el petróleo ya no sea el rey de la energía? ¿Veremos un colapso del sistema económico actual o simplemente una transición donde el poder cambiará de manos? Las guerras y los conflictos han sido solo una parte del juego. La otra parte es la manipulación económica y política. Las grandes petroleras no son simples empresas. Son gigantes con poder de influir en gobiernos, financiar campañas políticas y diseñar políticas energéticas a su favor. Durante décadas, las compañías como ExxonMobil, Shell y Chevron han sido acusadas de corrupción, manipulación del mercado y destrucción ambiental. En América Latina, Venezuela, con sus gigantescas reservas de crudo, ha sido un campo de batalla entre intereses corporativos y políticos. Las sanciones impuestas por Estados Unidos han paralizado su industria petrolera, pero no por cuestiones de derechos humanos o democracia, sino por el control del petróleo. En África, naciones como Nigeria y Angola han sido explotadas por multinacionales, dejando a su población en la pobreza mientras el crudo genera fortunas para unos pocos. Y en Medio Oriente, países como Arabia Saudita han logrado mantener su influencia global gracias a su monopolio petrolero, a pesar de los cuestionamientos sobre derechos humanos y democracia. Las grandes corporaciones petroleras no están en el negocio de la energía, están en el negocio del poder, y mientras el mundo siga dependiendo del crudo, ellas seguirán dictando las reglas del juego. El petróleo ha sido el motor del mundo moderno, pero también ha sido su mayor maldición.
Ha generado riqueza, pero también guerras. Ha impulsado el progreso, pero también la corrupción. Ha moldeado el destino de naciones, pero siempre al servicio de unos pocos. Ahora, el mundo se enfrenta a un dilema. ¿Podemos liberarnos de la dependencia del petróleo sin desatar un colapso económico global? La historia nos dice que cuando hay grandes intereses en juego, los poderosos harán todo lo posible para mantenerse en la cima. Lo único seguro es que, mientras el petróleo siga dominando la economía, seguiremos viendo conflictos, cambios de gobierno y luchas por el control del oro negro. Si te gustó este video y quieres más contenido sobre historia y geopolítica, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio.